¿Cómo estamos, mi gente? Estamos acá, como se dice en Panamá, queso pa a todos y a todas los que nos están viendo. Estamos en otro capítulo más en el área de Casco Viejo. Vamos a visitar y vamos a enseñar los museos a los que ustedes pueden ir en el momento y el día en que estén acá. Así que, nos vamos. Estamos en el primer museo, que es el Museo de la Mola, acá en Panamá. La mola, más que todo, es una costura que se hace en la tradición indígena de los Luna, acá en el área de Panamá. Acá muestran unas 200, más o menos una colección de 200 molas, en la cual uno puede observar y más que todo transmitir la historia de ese entonces a la temporada actual. Así que vamos. Así que vamos camino al primer museo, el Museo de la Mola, acá en Panamá. Vamos al museo. Buenas tardes, bienvenido al Museo de la Mola. Así que estamos ya en el Museo de la Mola con nuestra guía. ¿Cuál es su nombre? Isabela. Isabela. Observe y bueno, ella nos va a explicar exactamente qué es la mola. Y bueno. Originalmente la mola vendría siendo lo que podemos ver por aquí, que era un tatuaje junto con una tela la cual utilizaban para cubrirse. Pero con la llegada de los españoles tuvieron que cambiarlo a lo que vendría siendo el formato en tela que podemos ver por aquí. Esta es su versión comercial, ya que mola como tal significa blusa o prenda de vestir, la cual podemos ver en el área de allá. Okay. Mola, en pocas palabras, es la traducción en el indígena panameño. Sí, que vendría siendo blusa, esa sería su tradición literal. Y entonces por eso es que se puede apreciar más que nada de estas formas. Usualmente tiene que ver mucho con lo que es la naturaleza, como podemos ver aquí, al igual que lo que hacen durante el día y cosas que ven en su entorno. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos, como vendría siendo esta que representa murciélagos, esta que representa un árbol con frutos, aquí también algo similar con frutos, y como es una prenda de vestir, es un suéter, entonces tiene sus diferentes versiones, que vendría siendo esta de aquí, que es más que nada para estar en la casa, para estar cómodo, el cual no tiene patrones exactos ni tampoco colores vibrantes, y su versión para trabajar, que es esta de acá, que tiene colores vibrantes, es más encajada y también tiene patrones simétricos. Ok, o sea que esta es la versión para ganar más dinero, para técnicamente así. Así que bueno, este es solamente un inicio de lo que se puede encontrar acá en el Museo de la Mola. Vamos a mostrar pequeños fragmentos, pero obviamente es para que ustedes puedan venir y puedan apoyar y conocer la cultura de nuestro hermoso Panamá. Entonces, por medio de las molas, ellos expresan de todo un poco, pero también existen estos pequeños, acá tienen nombre nusus, que prácticamente son unas figuritas que protegen a las personas de los espíritus negativos, ¿no? Aquí son diferentes. La creencia, este que es un perrito. Bueno, la creencia es muy grande, la historia es mucha y bueno, hay que seguir visitando lugares diferentes para poder entender esa cultura que nos une a todos como un solo mundo.
La segunda iglesia más antigua de Panamá, construida en el 1675, mandado construir por el fraile Agustín de Carvala. Es la segunda iglesia más antigua después de la Merced en 1673. Sigamos por acá. Esta iglesia fue construida a través de que el Henry Morgan llegó a Panamá la Vieja en el 1671 buscando el oro que nunca la halló. Entonces, como destruyó la Panamá la Vieja, la corona española de aquel entonces, los planes, decidieron mandar a construir los templos aquí al casco antiguo. Porque como está rodeado de arrecifes, es muy difícil que llegase un barco pirata de nuevo, ¿de acuerdo? Este templo agustino con planta rectangular fue uno de los primeros en construir en el casco antiguo. Quedó en ruinas hasta un gran incendio en 1738 y fue reconstruido por la ley de 1832, o sea, de 1735 a 1832, casi 100 años que totalmente estaba cerrado. La orden viene de España, aquí al Istmo de América, de que los españoles se tienen que ir de Panamá, o sea, los agustinos. Ellos se van. Los agustinos dejaron Panamá y la iglesia fue usada como capilla de colegio, hasta que la orden retomó el culto a fines del siglo 1900, o sea, de 1800 a 1900, casi 90 años que eso estaba cerrado. Ya en 1900 se dio la orden, su interior fue reformado a inicios del siglo XX, o sea, en el 2000 se reformó el templo. Vamos a ingresar, la gorrita. ¿No te parece? Vale, espera. El sacristán anteriormente subía al púlpito y daba la Eucaristía ahí arriba en latín a espalda de los feligreses. Ahí es nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos a San Nicolás de Tolentino, Agustín. Es el primer discípulo de San Agustín. O sea, yo soy San Agustín y digo, tú eres mi primer discípulo, Luis. Tú vas a llevar mis enseñanzas. Es el que empezó con las enseñanzas de San Agustín. Lo que tenía detrás se llamaba las casualidades. Nos encontramos en el cuarto del sacristán. El sacristán o el cura, cuando va a dar la Eucaristía, él viene a esta habitación y se encierra y se viste. El símbolo agustino. Lo que tenemos acá, ¿se acuerdan que cuando dijimos que construimos los textos, acá, el segundo templo, estas son las rocas de Panamá la Vieja? Es el muro original de la iglesia. Por eso se mantiene así sin tapar. La llave funciona, que es donde el padre bendice el agua y se lava sus manos. Esto nuevo forma parte de la reconstrucción del 2000. Bueno, que digo que fue reconstruido en el 2000. Muro original. Los recuadros que ven así se llaman casullas. Son hechas a mano por Agustino. Tienen más de 300 años esas casullas que de los Se ven como huevas. se ven pero por lo que se llama como el acabado, pero muy linda. Tenemos aquí al Papa Francisco. Él es el de Argentina y el arzobispo de Panamá que nos representa ante el Vaticano. Nos encontramos aquí con el pesebre más conocido como el Vía Crucis. Está hecho por Calvito, desde la anunciación de la Virgen María, el Espíritu Santo a la Virgen María, hasta cuando Jesucristo aparece predicando en la sinagoga a la de 7 años. Está hecho por más de 1.400 piezas totalmente artesanales hechas a mano por manos panameñas, italianas y españolas. Fue donado por la Fundación Alberto y Adriana Ballarín. Inclusive tenemos arriba el templo del rey Herodes y la matanza de los inocentes. Eso está en los libros de historia. Cuando el rey Herodes da la orden a aniquilar a los niños en los libros de historia, como la matanza de los inocentes. Si no conocen las pirámides de Egipto, yo las presento. De rocas de Panamá la Vieja. Son rocas hechas de cal y canto. Es el mismo material que están hechas las pirámides de Egipto. Con estos signos se conforma el escudo franciscano.
año 1797. Recordemos de que los muros, Luis, fueron construidos en Henry Morgan, que acabó con la vida ciudad de Panamá en el 1671. Se cuenta que el rey tomó las coronas de oro del retablo y los demás elementos valiosos y los sumergió en el mar. Cuando Morgan llegó al templo, el fraile le dijo que el retablo estaba en obras y le pidió 1000 ducados para completarlo. Se dice que el pirata le hizo gracia el comentario y exclamó: este Lego es más pirata que yo. Lo cierto es que esta historia no es más que una leyenda. Y entonces, mi gente, ¿cómo dejar de pasar la oportunidad de poder probar el famoso café Coca-Cola acá en Panamá? Claro, mi ciudad, cada vez que vengo al Casco Viejo, quiero comerme mi pollo blue de acá. Así que, excelente. Este es un restaurante que está fundado desde 1875 hasta la fecha actual, 2024. Son 149 años de estar vivo. Esta reliquia totalmente protegida por la UNESCO. Como les digo, estamos en el Museo de la Historia de Panamá. Aquí se comenta todo lo que tiene que ver con nuestra historia, con la historia de este país de cultura de raza. Entonces, esto lo que pasó aquí fue el suceso del 9 de enero de 1964, en el cual el grupo de estudiantes, esa fue la foto real, esta fue la foto real, en el cual los estudiantes pues entraron a territorio que en ese entonces el canal de Panamá estaba custodiado por lo que son nuestros vecinos, los Estados Unidos, los estadounidenses. En ese entonces ellos escribían grafitis como estos que tenemos aquí: gringo, invasor, sal del canal, ¿no? Se le dice gringo, más que toda esta palabrita que está aquí, gringo. Le decimos porque ellos tenían un uniforme militar verde, entonces no es gringo, esto está en el vulgarismo del país, pero sería green, de verde, por su color de uniforme militar, y go, de váyanse, y desde entonces era green, go, verdes, váyanse, ¿no? Pero en el vulgarismo de Panamá se escribió green, go, así como se ve. Ok, estamos en el cuarto de las confecciones. Acá tenemos a mi tía panameña, en donde ella fue la persona que confeccionó nuestra bandera panameña, ¿no? La bandera que nos representa a nosotros en todo el mundo. Ella, bueno, ya no está, pero tenemos la bandera que ella hizo. 3 de noviembre de 1903. 100 años y pico, esta bandera aún sigue aquí. Pueden venir a verla. Y aquí está, esperándolos. Acá arriba tenemos el himno nacional de nuestro país. Y bueno, este salón está lleno de todo un poco. Así que si en realidad vienen acá a Panamá, les recomiendo que conozcan la historia de Panamá, que vengan al Museo de la Historia de Panamá y puedan conocer más de lo que es esta nación y de lo que la nación puede ofrecerle a ustedes. Aquí tenemos un mural de la etnia y la multiculturalidad que existe en este país. Por eso siempre lo digo, Panamá es un lugar de crisol de raza. Nosotros tenemos personas, tenemos negros, tenemos indostanos, tenemos una comunidad grande hebrea, personas mestizas, inclusive asiáticos, y nuestros vecinos y más queridos norteamericanos,
que nos han apoyado en muchas cosas. Entonces somos y siempre seremos un país de crisol de raza. Así que estamos tengo que hablar bajo. Estamos en el Museo del Canal de Panamá, como les había dicho. Ya pudimos entrar. Nos otorgaron los boletos. Nos valió $5 para las personas que son residentes y $2.50 para las personas que son universitarios residentes, ¿no? No me dieron el precio de las personas extranjeras. Lo estaré poniendo por aquí después que pregunte. Así que vamos. Del Canal de Panamá, una de las obras más exponenciales y más ambiciosas de un pequeño grupo de la población del mundo, en el cual vio una oportunidad para entonces evadir ese cruce del mar Pacífico al mar Caribe y evitar ese trazo de meses y solamente tomar esta pequeña parte de aquí en el área de Panamá, entonces creándose el Canal de Panamá. Un proceso que ayudó a muchas personas que transportan mercancía desde un lugar del mundo hasta otro lugar del mundo. Entonces, este es un ejemplo. Ven, vamos a ver. Estas están acá, eran las casas, las residencias de más que todo las personas que trabajaban en el lugar. Trabajaban y les daban un lugar porque era un trabajo de meses, de años que tenían que hacerlo. Así que pues este es un ejemplo. Personas contratadas, un montón de personas. Estas fueron las personas que la cantidad de personas por el país, o sea, mano de obra durante la construcción del Canal de Panamá. Desde países europeos, España, Francia, Grecia, países del Caribe como Barbados, Jamaica, inclusive aquí de la parte de Centroamérica, ¿no? Panamá, Costa Rica y Colombia, ¿no? Con la cantidad de personas que estaban, un montón de gente para crear esta gran obra adquisitiva aquí en el canal, aquí en Panamá, llamándose el Canal de Panamá.
A la suerte, toda la suerte, vamos a ver qué sale. Nos ganamos el peluche. Aquí está. Venga para acá. El osito Lotso. Como les venía diciendo, tenemos la monedita. Vamos a probar. Casi lo saco. Y para finalizar estamos en las bóvedas del casco viejo. Más que todo era la representación de las 5 personas que vemos en las estatuas que defendían a la entrada de lo que fue la construcción pues del Canal de Panamá. En las paredes vemos todo lo detallado referente a lo que ocurrió durante esa construcción. Y bueno, inclusive tenemos acá arriba la palabra Promundi Beneficio, que se observa acá arriba. Esa es la palabra más que todo que hace mención al libro gallego, ¿no? De Galicia, de España. Entonces, esto es las bóvedas de Panamá. Y yo lo considero como un museo al aire libre. Así que salimos del lugar de los waffles que comimos. Para el que quiera ir, se llama Yomizu. Pueden ir y visitar y pues probar algo de suerte, a ver si ganan un osito de esto. Así que bueno, ese fue el video de hoy acerca de los museos en el Canal de Panamá. Y seguimos grabando, seguimos enseñando lo que es este hermoso país y pues posteriormente buscando también enseñar parte del mundo. Así que un gusto estar de nuevo con ustedes en YouTube.